el papel que juega el rock para mí, o sea, dentro de la sociedad de importancia, es igual que el de otro género, ¿no? Es igual que el cine, igual que la literatura, igual que cualquier otro tipo de arte, incluso callejero, ¿no? Que trata de manifestar tal vez la diferencia y todo el conflicto que hay en la ciudad y que tratas tú de sintetizar eso perteneciendo a algo y mostrándote como algo diferente. Bueno, con respecto a la pregunta, el rock sí es un movimiento bastante fuerte, ¿no?, en las sociedades, y esto se va viendo a partir de Estados Unidos o del lado europeo, donde el movimiento es grande, y aquí en Latinoamérica el movimiento está creciendo, está en su auge, por así decirlo, y cada vez va creciendo más y más. Por lo tanto, los jóvenes, como decía Nico del Hierro, como decía el licenciado Jordán, juegan un papel importante, ¿no?, dentro del rock en un determinado espacio, ya que ellos teatralizan lo que es el rock a través de la vestimenta, a través de la música, y eso ya se lo ve en Latinoamérica bien. Entonces, hoy en día vemos que muchos jóvenes no sabemos qué hacer, incluso saliendo de la universidad no sabemos qué hacer, no tenemos el estado de bienestar. Entonces Saratoga siempre nos expresa todo eso y es una forma de cambiar las ideas. Entonces a mí y a muchos de los rockeros nos ha cambiado nuestra forma de vida y se refleja que el rock es para la clase preferente, para la sociedad, es muy urbano y es el mejor género que hay en la historia de la música. Yo creo que el rock, digamos, sí juega un papel importante en la sociedad, porque es uno de los pocos móviles en cuanto a música que nos determina, digamos, una postura, ¿no? El rock en general, el punk siempre ha sido el primero en que ha levantado la bandera de lo político. Posteriormente igual el thrash nos ha hablado de todo lo que era la guerra nuclear, en contra de la guerra nuclear, los Beatles con el pacifismo. O sea, yo creo que es importante para la sociedad porque es la voz del pueblo. Te pueden hablar tanto como del amor, como del odio que pueden sentir la sociedad, el problema religioso. Yo creo que es ¿cómo puedo decir? Uno de los géneros que más se mueve en cuestión social. Puede hablarnos de todo, nunca se puede limitar a algo. Más me he metido en esto, sé por qué me meto y sé por qué tengo que seguir. Si digo que puede ser hasta el final o no puede ser hasta el final. Esa es una decisión personal de cada uno. Pero de que influye, depende de cada uno personalmente. Muchísimas gracias por su asistencia. En principio, pues es un gran honor estar acá con una banda tan renombrada, tan importante. A mí me ha tocado ser el telonero, sé que lo voy a hacer muy rápidamente para hablar básicamente de dos cosas, que es lo que yo quería más o menos contextualizar para que demos paso a la importancia que tiene contar con Saratoga y lo que vamos en estos momentos. Me gustaría hablar de cuál es la función y el papel que tiene el rock al interior de nuestra sociedad como discurso. Y para eso he planteado dos cositas fundamentales que hay que reflexionar. Uno, que el rock no es exclusivamente un fenómeno que tiene que ver con la música, es decir, que el rock transborda más allá de lo estrictamente musical. Y de hecho el rock, si vemos estrictamente hablando, se estructura en el cine. Y se estructura en el cine a partir de esos dos personajes que ustedes están viendo en la pantalla. El de su derecha es Marlon Brando y el de su izquierda es James Dean. Estos dos, con una película llamada El Salvaje y Rebelde sin Causa, respectivamente, han estructurado un concepto de joven en la sociedad de los años 50 que materializaba básicamente ciertas actitudes de los jóvenes de esa época en una sociedad consumista como la norteamericana. ¿Qué eran estos jóvenes? Eran jóvenes impertinentes, porque podían meterse en conversaciones de mayores y hablar de temas que eran para los mayores temas tabúes. Eran jóvenes pendencieros que encontraban a través no de la violencia, pero sí de la constante manifestación de un encuentro más o menos directo, una forma de estructurar su vida. Eran jóvenes audaces y atrevidos porque estaban dispuestos a conseguir sus fines y a buscar por todos los medios posibles aquello que les hiciera sentir bien. El componente femenino añadió en esta categoría el concepto de sensualidad. Son jóvenes que de alguna manera van a materializar una relación sexual, es decir, una relación no tanto sexual como sensual, sino un carácter erótico en esa figura, en esa imagen que están proyectando estos dos grandes actores de la pantalla grande. Y finalmente, lo que quizás más destacar de todo esto es que tanto Brando como James Dean proyectan hacia el joven de los años 50
le da la mirada del joven desafiante. Estos son los íconos fundamentales sobre los que se estructura después un movimiento juvenil que va a tener como centro discursivo y fundamental la música. Y ahí en esa música, el rock and roll en sus inicios va a proyectar también algún tipo de discurso, algún tipo de manifestación. Ustedes lo pueden ver, precisamente yo he querido retratar a dos íconos de ese momento. Primero es Little Richard, que ustedes lo tienen a su mano izquierda. ¿Este qué representa? Representa el momento oscuro, en principio por el color de su piel. Es el lado oscuro de la sociedad norteamericana. El lado que la sociedad blanca más bien lo va a ver por recelo. El lado prohibido, el lado extravagante, el lado informal. Es la provocación misma de un sector excluido que, si bien muchos años antes ya tenía en el jazz una forma de expresión concreta, en el rock and roll va a manifestar también una nueva actitud. Es, por supuesto, una actitud irreverente. Y en contraste a esto, con el éxito que tiene esta música al interior de la sociedad norteamericana, sobre todo por la influencia de la radio, los blancos, es decir, la sociedad blanca norteamericana, va a crear también sus propios íconos, es decir, se va a apropiar del rock, que en sus orígenes es un género negro. Y al apropiarse del rock va a crear figuras y estrellas como Elvis Presley, que Elvis Presley es el lado blanco de esa sociedad, es el reverde, pero es el reverde del lado blanco. Y por tanto, su carácter y su sensualidad se basa en el movimiento erótico, que va a tener el movimiento de caderas famoso de Elvis Presley, que lo va a proyectar como uno de los principales íconos del rock, ¿no? Por su misma personalidad, por su mismo carácter y por su extraordinaria voz, ¿no? La iconografía de Elvis Presley representa lo fascinante, aquello que tiene un dejo de rebeldía, pero es una rebeldía aceptable por una sociedad conservadora, por una sociedad mayoritariamente blanca. Entonces, entre estas dos lógicas, ¿no?, el rock and roll se desarrolla hasta que pasa esto. Y es el señor Elvis Presley vestido de militar, y en ese momento nos vamos a dar cuenta que el rock, un movimiento contestatario, un movimiento rebelde, un movimiento de jóvenes que están buscando una manera de proyectarse y de salir a la palestra discursiva, ¿no?, se ven de alguna manera atrapados por un sistema. Elvis Presley es soldado, se envía a la guerra de Corea, y en ese momento el rock and roll norteamericano empieza a perder su poder y su fuerza. Va a tener entonces que pasar algún tiempo para que aparezca la primera invasión inglesa y aparezcan por consiguiente los Beatles, que van a renovar la energía discursiva del rock y van a renovar la música, pero también mostrando en dos íconos fundamentales. John Lennon, por un lado, que representa el carácter revolucionario, que representa una personalidad cuestionadora, ¿no? No se olviden que John Lennon es el que estructura la famosa frase que decir que los Beatles eran más famosos que Jesucristo, lo que significa una tremenda reacción de los sectores conservadores. Y por tanto, tanto en su música como en su discurso y en su manera de actuar, en su manera de ser, John Lennon representa la innovación de los Beatles, ¿no?, y el libre pensador. Solo tenemos que concentrarnos en leer una de las letras de John Lennon, que es la famosa Revolution Number 1, ¿no?, para que ustedes se den cuenta de este espacio, de este espectáculo. Dices que quieres una revolución, pero ya sabes, todos deseamos cambiar el mundo. Me dices que eso es evolución, pero tú sabes, todos deseamos cambiar el mundo, pero cuando hablas de la destrucción, sabes que no puedes contar conmigo. Esa era la actitud de Lennon. Era un hombre que, queriendo y creyendo en los pensamientos revolucionarios, actuaba y pensaba por su propia cuenta, que no seguía los lineamientos tradicionales del discurso oficial de los partidos políticos. Por otro lado, la otra iconografía, que es Paul McCartney, que representa más bien otro lado de los Beatles, el lado pulcro, el lado armonioso, el lado romántico. Las canciones más famosas por ser las más melodiosas de los Beatles pertenecen a Paul McCartney, ¿no? Es el lado, si quieren, bonito de los Beatles, que se representa también en una profundidad de sentido que te ilustro mucho yo en una de las mejores canciones para mí de los Beatles, que es Eleanor Rigby, que dice: Eleanor Rigby recoge el arroz en la iglesia donde se ha celebrado una boda. Para ilustrar un tema que habla básicamente de la soledad, esa figura a mí me parece fantástica, ¿no? Una persona que se ocupa de recoger el arroz de la felicidad ajena, de recoger las migajas de esa sociedad. Entonces, en esa dinámica y en esa lógica, los Beatles son muy importantes.
Hay que destacar también la figura de George Harrison, que va por un lado místico, ¿no? El ritmo está contando porque viene a ser como una especie de hijo opa, pero el baterista que ellos necesitaban, pero entre los tres creo que articulan una buena lógica que también se va a complementar y contrariar con este otro grupo canónico del momento, que son los Rolling Stones. Los Rolling Stones van a ser la actitud contestataria por excelencia, ¿no? Identificados más como un mundo subterráneo y menos, aunque sí muy mediático, pero menos mediático y reconocible que los Beatles, ¿no? Los Rolling Stones son también, un poco yo los comparo con lo que fue Beatles, Richard, provocadores, la otra cara de la moneda, ¿no? Irreverentes por sí solos y, por supuesto, inconformes. Leamos, por ejemplo, una de sus canciones más famosas, esta introducción que es absolutamente genial. Dice: por favor, déjame que me presente, soy un hombre de riquezas y buen gusto, ando rodando desde hace muchos años, he robado el alma y la fe de muchos hombres. Yo estaba allí cuando Jesucristo tuvo su momento de duda y dolor, y me aseguré por los infiernos que Pilatos se lavara las manos y sellara su destino, ¿no? La Sympathy for the Devil, un tema canónico de la discografía de Rolling Stones, es sin lugar a dudas uno de los que más representa la actitud de un rockero, de un joven que está convencido de una especie de degradación histórica en ese momento, y a través de la confrontación, a través de recurrir a íconos como el diablo, por ejemplo, entonces cuestiona la sociedad. Yo creo que el rock, al igual que el arte, son las expresiones más pasionales, más interesantes y más profundas, porque es el lado más creativo del ser humano, el arte en general, ¿no es cierto? Pero particularmente el rock, creo que al margen de que en lo personal a mí me apasiona, creo que el rock, a diferencia de muchas otras formas de arte, tiene una actitud contestataria. El rock es lo que se ha dicho hoy día precisamente, es una cuestión de actitud. Y creo que la única forma de buscar cambios, la única forma de pensar en hacer algo con trascendencia para uno mismo y para el resto de la sociedad es buscar un cambio. Y el cambio nunca se hace con suavidad, o sea, el cambio tiene nomás un grado de agresividad, un grado de pasionalidad. Y el rock fundamentalmente es eso, ¿no? Es un modo, una manera de mostrar que las cosas no están bien, de preguntarnos, o sea, por qué las cosas tienen que ser como son y no podrían ser de otro modo, y de alguna manera proponer una actitud un poco más libre de pensar, de ver, de sentir, de hacer las cosas, ¿no? Por supuesto, aunque hayan dicho que no hacen política, o sea, toda acción de cambio es una acción política, ¿no? Y por otro lado, creo que la comunicación es un fenómeno inherente a toda actividad humana. O sea, estando callado, yo estoy comunicando, estoy diciendo algo. Entonces, inevitablemente, el rock, por lo tanto, es una forma de comunicación y no una forma pasiva, sino una forma sumamente activa. Porque es una forma que creo que en términos generales siempre ha cuestionado, siempre ha movilizado y siempre ha tratado de romper los esquemas clásicos del sistema, no importa la época, pero que de alguna manera han tratado de anquilosar el cerebro y la actitud y la propuesta humana y la creatividad, el derecho de decir las cosas. Entonces, creo que el rock en general ha sido siempre una forma de promover que el ser humano sea libre, que ejerza sus derechos, que pueda decir sus cosas y que pueda proponer una forma de vida que no necesariamente es el estándar, pero que sí es siempre una forma mejor para el ser humano. Todos los roles en cuestión de géneros, cultura, forman, o sea, son parte de la sociedad, son importantes. Y en especial, o sea, a la pregunta que me haces sobre si el rock es el papel que juega es importante en la sociedad, va en el sentido de que el rock como discurso, ¿no? O sea, aglomera a ciertos grupos que se sienten identificados por lo oscuro, lo místico, ¿no? que pueda tener el género, y sobre todo porque es una manera para mí de contradecir a lo que está establecido, ¿no? A lo que es normal, a aquello que está bien, que está bonito, ¿no? Pero en el rock, si se dan cuenta, se maneja mucho el tema de la estética en el sentido de que el vestirte de negro, el usar cabello largo,
piercings, etcétera, de alguna manera va a marcar cierta presencia, ¿no?, que te diferencie de los demás. Entonces de ahí las razones muy individuales de por qué te pueda gustar el rock funcionan de manera de que las personas eligen esto porque tratan tal vez de decirle a la sociedad que miren, nosotros pensamos de esta manera, o sea, a partir de la estética, no siempre en las letras, digamos, ¿no?, que siguen, que son importantes también, pero a partir de la estética ellos pueden decir, somos esto, nos diferenciamos de ustedes con esto, entonces manejamos este discurso. Y por ejemplo, algo bien importante que hoy ha ocurrido en el evento, en un evento que hemos tenido aquí dentro de una academia que es de una institución académica como es la San Simón, de traer a una banda de rock y podamos tener un conversatorio con ellos, es esto, ¿no?, de que también en la academia nosotros estudiamos estos movimientos culturales y todo, son importantes. Nosotros le debemos a la sociedad, somos una institución pública, somos una universidad pública, entonces le debemos eso a la sociedad, y qué mejor que traer personajes, qué mejor que traer grupos de rock o grupos que de alguna manera son relegados de lo que en la sociedad, ¿no?, de manera general o homogenizada está bien, ¿no? Bueno, creo que hay muchos géneros dentro del metal, ¿no? Pero nosotros como banda nos consideramos una gente muy normal. Los iconos que nos han puesto, no sé cómo decís aquí, le decimos los sanbenitos, no sé cómo se puede decir aquí, una etiqueta, ¿no?, que nos habían colgado de gente mala, gente rara, y esa serie de cosas, pues están muy lejos ya de lo que podían pensar, ¿no? Todos nosotros somos gente normal, gente estudiante, pues, gente con carreras o gente sin carreras, ¿no? Que no solamente nos dedicamos a sacar la lengua y joder, ¿no? Tenemos una vida, vivimos, disfrutamos y elegimos este trabajo maravilloso de la música, ¿no? Y dentro de la música fue el rock, ¿no? Y dentro de él hay muchos géneros, unos están más pirados y otros menos, como en todos lados y en toda la sociedad, ¿no? El hecho de hacer música en castellano aquí en Centroamérica, en Sudamérica, nos ha abierto muchísimas puertas. Pienso que aunque no entiendas el idioma, la música te despierta dentro una sensación, pero si aparte te están hablando en tu idioma y te están contando una historia y tú estás absorbiendo esa información, creo que es muchísimo más bueno y te abre puertas. De hecho, en nuestro país es un poquito más difícil abrirte camino si haces música en inglés o en otro idioma. Yo creo que la juventud es la vida, y vosotros, la mayoría de la gente que acude a los conciertos es gente joven, ¿no? La gente joven es la que tiene que luchar por su país, por su tierra, por su lugar, y si le gusta el rock, mejor que mejor. Nosotros estamos ahí, somos parte de una cultura, ¿no? Pero son ustedes los que pelean y los que luchan, ¿no? Nosotros poco podemos hacer sino transmitir nuestros sentimientos, nuestras canciones y, como decía Tony, llegar a cada uno de vosotros o de ustedes, ¿no? A ver, Hola, sí. Yo quiero hacerles una pregunta a la banda en general. ¿Cuál ha sido la inspiración para crear este último disco llamado Nemesis? Y en especial hay un tema que me ha llamado mucho la atención, que es el último vals. Pues es un poquito lo que hemos estado comentando, ¿no? Son sobre todo sentimientos, experiencias, inquietudes o problemas sociales. En este último Nemesis creo que tiene muchísimas experiencias de una gira que hicimos hace ya un año por aquí, por América, en la que no estuvo Bolivia, pero bueno, esta vez está ahí y nos servirá de inspiración para otras canciones de otros discos. Y bueno, hay una canción que se llama El último vals, que tuve el placer de componer y de escribir junto con Andy para el disco Nemesis, y habla un poquito de una despedida de una pareja en una enfermedad. Hay enfermedades que son muy crueles, pero si puedes sacar el lado positivo de esa enfermedad es que te puedes despedir de esa persona. Y fue El último vals.
Disculpas, de todas maneras quiero que todos nosotros contemplemos lo que está aconteciendo ahora y nos demos cuenta del altísimo valor histórico que tiene esta situación y este momento acá. Primero, porque es altamente histórico que un grupo como Saratoga esté en una ciudad como Cochabamba, Bolivia, tan remota. Y segundo, porque es altísimamente histórica que un auditorio destinado en un ambiente académico esté repleto y copado de gente viendo a un grupo de heavy metal. La guitarra, ¿se escucha? Vamos a hacer una canción muy bonita que grabamos en nuestro disco 7. Se llama En tu cuerpo. Despertaré en el diván de tus sueños, fugaz como un atardecer en invierno, y dentro de ti, arropada junto a mí, escapando el antifaz de tu cuerpo. Sentarte y sentir el calor del infierno, miradas cómplices de nuestro juego, y sentarme junto a ti y saber que estás ahí. Esta canción te hará sentir el deseo de mi corazón, la furia que cabalga mi interior.